Mi pareja en este matrimonio arreglado es un alfa de apariencia delicada y sorprendentemente atractivo. Siempre le gusta acercarse a mí para mimarme, pero en cuanto consigue lo que quiere, finge que no ha pasado nada. Después de casarnos, no dejaba de seguirme a todas partes, llamándome esposa con total naturalidad. Por la noche, se colaba en mi cama, con una voz suave y casi suplicante, me decía: «Esposa, ¿podrías darme un poco de tu aroma? Siento que voy a perder el control». Más tarde, alguien intentó acosarme. Cuando levanté la vista y vi su expresión fría mientras sujetaba con firmeza la muñeca de esa persona, me quedé completamente paralizado. Espera, ¿desde cuándo alguien así puede considerarse frágil? Esto no es debilidad. Esto es claramente una obsesión peligrosa. Historia principal. Mi madre me llamó para que volviera a casa. No esperaba que esa misma noche acabara encerrado en una habitación con un alfa. Al principio pensé en mandarlo a dormir al suelo, pero cuando levanté la vista y vi sus ojos enrojecidos, mirándome con una expresión lastimera, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Su piel era demasiado pálida, y su rostro, tan hermoso que parecía irreal. Fue él quien habló primero, tras toser suavemente un par de veces. Lo siento, yo tampoco esperaba que esto ocurriera. Duerme tú en la cama. Yo me quedaré abajo. ¿Cómo iba a permitir que alguien tan delicado durmiera en el suelo? Cuando vi que ya estaba a punto de dejar el cojín en el piso, me apresuré a detenerlo. Espera, duerme tú en la cama. Abrió un poco los ojos, claramente sorprendido, como si no esperara oír eso de mí. Bajó la cabeza con cierta duda. ¿Y tú qué harás? No parecía alguien capaz de hacer nada indebido. Así que respondí con tranquilidad. Dormimos los dos en la cama. Negó con la cabeza con energía. No, tú eres Omega. Su actitud empezó a irritarme. Sin pensarlo demasiado, lo tomé del brazo y lo llevé hacia la cama. Con un impulso algo provocador, acaricié su mejilla y dije en tono burlón: ¿y qué importa? Solo es dormir en la misma cama. No tiene por qué pasar nada. ¿O es que estás pensando algo raro? Entonces lo vi asentir levemente. Me quedé completamente desconcertado. No supe cómo reaccionar. Mientras seguía en silencio, frunció el ceño de pronto, inhaló con cuidado y dijo en voz baja: tu aroma está cambiando. El corazón me dio un vuelco. Lo entendí al instante, mi periodo sensible había comenzado, y el inhibidor que había usado días antes ya no hacía efecto. Me levanté de golpe y golpeé la puerta, pero no hubo respuesta alguna. Apoyé la frente contra la madera, irritado y confuso. Maldición, pasar ese periodo sin ningún apoyo era simplemente insoportable. Desde detrás de mí, escuché la voz del alfa. ¿Te encuentras bien? Entonces caí en la cuenta. Él estaba allí. Un pensamiento cruzó mi mente. Me incorporé, lo tomé del cuello de la ropa y lo acerqué a mí. Apoyé la cabeza en su hombro y murmuré: «Ven, ¿no eras tú quien pensaba en mí? Estoy en ese periodo. Ayúdame a estabilizarlo, solo de forma temporal. Pero si haces algo indebido, no te lo perdonaré». Endurecí el tono a propósito, intentando intimidarlo. Su cuerpo se tensó. Parecía perdido, sin saber qué hacer. ¿Crees que esto es algo que se pueda controlar solo con fuerza de voluntad? ¿Qué te enseñaron realmente en las clases básicas? No entendí por qué preguntaba eso. Ya impaciente, respondí: no es solo para dormir y ya. Deja de hablar tanto. Mi actitud lo dejó sin palabras. Pasó un buen rato antes de que reaccionara. Finalmente, apretó los dientes, como si hubiera tomado una decisión importante. Sacó un pequeño frasco de su bolsillo. Mi mente estaba nublada. ¿Qué es eso? Se llevó varias pastillas a la boca y las tragó sin agua. Frunció ligeramente el ceño, conteniéndose. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con fuerza, apoyando el rostro cerca de mi cuello y respirando hondo. Me dejó completamente descolocado. Su voz se volvió más baja, más contenida. Si esta noche hubiera sido otro alfa, ¿también habrías aceptado? Mi malestar aumentó, y la cabeza me daba vueltas. La necesidad de equilibrio se volvía cada vez más intensa. Molesto y nervioso, respondí con impaciencia: ¿por qué hablas tanto? Esta noche estás tú aquí. No existen esos, y sí. Se quedó en silencio. Después de un momento, dejó escapar una leve risa. Tienes razón. El proceso terminó al poco tiempo. Me sostuvo con cuidado entre sus brazos. Sentí su voz, apenas un murmullo. Ese medicamento solo me ayuda a no perder el control. ¿De verdad sabes ponerme a prueba? Al despertar a la mañana siguiente, todavía me dolía un poco la cabeza. Lo primero que vi fue un rostro demasiado cerca del mío.
Parecía aún más pálido que la noche anterior. Al incorporarme, toqué algo a mi lado. Cuando lo tomé y miré con atención, descubrí que era un inhibidor oral para alfa. El frasco estaba completamente vacío. Así que, ¿había pasado toda la noche sosteniéndose solo con medicación para no perder el control frente a un omega en su periodo sensible? Mientras pensaba en eso, abrió los ojos de repente. Nuestras miradas se cruzaron sin aviso. Tosí con torpeza. Lo siento por lo de anoche. No estaba muy lúcido. Si dije algo raro, no te lo tomes a pecho. Se sentó despacio, bajando la mirada. La ropa estaba desordenada, como si hubiera pasado una noche difícil. Y aún así, era un alfa. Pareció malinterpretar algo. El borde de sus ojos se enrojeció, como si estuviera a punto de llorar. No pasa nada, dijo con voz ronca. Aunque no hubieras dicho eso, yo no habría hecho nada. Sé que no quieres estar conmigo. Por alguna razón, eso me conmovió un poco. Se arregló la ropa en silencio y murmuró, casi inaudible. Me iré primero. Había un leve dejo de desgana en su voz. Maldita sea. ¿Cómo podía un alfa ser tan bueno actuando así? Más tarde supe que él era mi pareja en el matrimonio arreglado. Se llamaba Octavio. Aunque se trataba de un acuerdo familiar, mi madre, sabiendo bien cómo soy, quiso preguntarme antes. ¿Qué te parece casarte con él? Recordé todo lo ocurrido aquella noche. Sin saber por qué, respondí. No está mal. Mi madre me miró incrédula. Luego me abrazó con fuerza y me dio un beso emocionado en la mejilla. Es maravilloso, Elías. Creí que nunca aceptarías casarte. Por fin tu padre puede estar tranquilo. La aparté con fastidio. Yo mismo estaba sorprendido. Tal vez me había vuelto un poco extraño. Solo lo había visto una vez, y aún así, no podía sacármelo de la cabeza. La boda llegó antes de lo que esperaba. Esa noche, la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Primero asomó una cabeza de cabello suave. Miró alrededor con cautela antes de entrar. Parecía un gato asustado. No pude evitar soltar una pequeña risa. Debió de oírme, porque enseguida empezó a moverse torpemente, sin atreverse a mirarme. Al cambiarse, tardó una eternidad en desabrochar un solo botón. No lo soporté más y le ayudé. Su rostro se sonrojó un poco. Me empujó con suavidad y murmuró, gracias. Luego salió casi corriendo hacia el baño. Suspiré, algo resignado. ¿Mis manos tenían algún efecto especial o qué? Cuando Octavio salió del baño, yo estaba quitándome la parte de arriba. No era nada exagerado, pero en cuanto me vio, apartó la mirada de inmediato. Me dio risa. Dejé la ropa a un lado y tomé su barbilla, obligándolo a mirarme. Apretó los labios y cerró los ojos. Me acerqué a su oído y dije a propósito. Si no miras, en tu primera noche de casados te quedarás solo. Eso sí lo puso nervioso. Abrió los ojos y me sujetó del brazo. No, me gustó su reacción. Le di una palmada suave en la cabeza, aparté su mano y entré tranquilamente al baño. Después de ducharme, me senté a su lado para secarme el cabello. Sentí su mirada sobre mí. Giré la cabeza y lo vi observando mi cuello. Al darse cuenta de que lo había notado, bajó la vista de inmediato. Me acerqué un poco y bromeé. Ahí ya lo has visto antes, ¿no? Lo observé con atención. Entonces noté que tenía los ojos húmedos. Una lágrima acababa de deslizarse por su mejilla. Me quedé desconcertado. ¿Por qué lloras? Negó con la cabeza. No es por eso. Entonces, ¿por qué? Apretó los labios, dudó un momento y dijo algo inesperado. Porque verte me altera demasiado. Me quedé en blanco. ¿Solo con verme? Entonces, ¿qué pasaría cuando estuviéramos juntos todos los días? Me dolía un poco la cabeza. Me llevé la mano a la frente y le pregunté, ¿de verdad te gusto tanto? Asintió con la cabeza. Las lágrimas que aún retenía volvieron a deslizarse por su rostro. Octavio tomó mi mano con mucho cuidado. Su voz era baja, insegura. No te vayas, no es que no quiera mirarte. Es que me da miedo no poder controlarme, y tú no quieres que pase nada conmigo. Sentí que la cabeza me dolía aún más. Estaba a punto de decir algo cuando, no sé de dónde, sacó otra botella. La miré con atención. Otra vez, inhibidores orales para alfa. De verdad, ya no sabía si reír o enfadarme. Sacó varias pastillas, listo para tomarlas. No te preocupes. Me controlaré. Hoy he preparado mucha medicación. Una rabia inexplicable me subió al pecho. De un manotazo, tiré la botella lejos. Tomar, 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 dije con fastidio. Con ese cuerpo tan frágil, ¿quieres acabar hecho polvo y que yo me quede solo? ¿No eras muy bueno mostrándote así de dulce?
¿Ahora por qué tienes tanto miedo? Se quedó sosteniendo las pastillas en la mano, completamente perdido. Yo, no estoy siendo dulce. Le abrí la mano y tiré también las pastillas. Lo sujeté por los hombros, sin saber si estaba más molesto o divertido. ¿Por qué siempre te tomas en serio las cosas que digo para provocarte? Si de verdad no quisiera estar contigo, jamás habría aceptado casarme. Desde pequeño, nadie ha podido obligarme a nada. Sus lágrimas, por fin, se detuvieron. El borde de sus ojos seguía enrojecido, haciéndolo ver aún más vulnerable. Antes de que pudiera reaccionar, me incliné hacia él y percibí de cerca su aroma. Fue suficiente para que mi mente se agitara. No, no hagas eso, dijo nervioso. No le hice caso. Con algo de fuerza, lo empujé suavemente hacia atrás. Con una sonrisa cargada de provocación, murmuré, hagas lo que hagas, no va a servir de nada. Si no fueras alfa, todo esto sería mucho más sencillo. Siempre han sido otros los que se adaptan a mí. Te estás llevando una ventaja enorme. Al dejar escapar mi propio aroma, él dejó de resistirse. Las sensaciones se mezclaron, llenando la habitación de una tensión imposible de ignorar. A la mañana siguiente, desperté con un dolor de cabeza intenso. La persona a mi lado estaba completamente aferrada a mí, como si temiera que desapareciera. Bastó con que me moviera un poco para despertarlo. De inmediato, me rodeó con más fuerza. La noche anterior había sido igual. Cada vez que parecía que iba a alejarme, él se tensaba al instante, como si se hubiera convertido en otra persona. Esposa, no te vayas, dijo con urgencia. Ayer no te escuché, ¿estás enfadado conmigo? Lo siento. En ese momento no pude controlarme. Sentí el rostro arder. No es por eso, respondí con voz algo ronca. No te hagas ideas raras. Ya es hora de levantarse. Pero me abrazó con más fuerza, escondiendo la cabeza contra mi pecho. Hablaba con voz adormilada, sin abrir siquiera los ojos. No, quiero dormir un poco más. Déjame quedarme así contigo un rato más, ¿sí? Suspiré. Sabía perfectamente cómo convencerme. Le acaricié el cabello y cedí. Está bien. Solo una hora más. Y tú, siendo alfa, intenta no ser tan dependiente. Me miró confundido. ¿Yo? No estoy siendo así. Exacto. Siempre hacía lo mismo. Después de conseguir lo que quería, lo negaba. Con todo eso, volví a quedarme dormido. Cuando desperté a medias, noté que estaba demasiado cerca de mí. Abrí los ojos justo cuando su rostro se apartaba con rapidez. Nos quedamos en silencio. Se alejó de golpe, como si lo hubieran descubierto en algo terrible. Yo me llevé la mano al lugar que acababa de rozar y no pude evitar sonreír. ¿Para qué hacerlo a escondidas? Le pregunté. Si te acercas y luego sales corriendo, ¿no te parece un poco cobarde? Su rostro pálido se tiñó ligeramente de color. Era imposible no querer provocarlo un poco más. Sin pensarlo, me levanté y lo acorralé contra la pared. Le sujeté el rostro con decisión. La próxima vez, pídemelo. Te dejaré acercarte sin problemas. Dicho eso, me incliné y acerqué mis labios a los suyos. Al principio intentó resistirse, apenas un instante, pero enseguida se quedó quieto. Era evidente que le gustaba. Cuando me aparté, respirábamos muy cerca el uno del otro. Esposa, eres increíble, murmuró. Busqué en su expresión alguna señal de broma, pero solo vi timidez sincera. Eso fue lo que, curiosamente, me dejó sin palabras. De pronto, pareció recordar algo. Su expresión se ensombreció un poco. Con lo bien que sabes hacer eso. Seguro tienes mucha experiencia, ¿no? Le di un leve golpe en la frente. Si sigues imaginando cosas, te vas a meter en problemas. Solo eres tú. No hay nadie más. Su expresión cambió al instante. Sonrió, se inclinó rápido y rozó mi mejilla antes de salir corriendo. Me quedé tocando el lugar donde había pasado, sin poder evitar reírme. Después de un aseo rápido, bajé las escaleras. Desde lejos, escuché a Octavio hablando con alguien. No le gustan los sabores fuertes, prefiere la comida suave. Le encantan los snacks. Asegúrense de preparar varias opciones y dejarlas en los cajones. A partir de ahora, en esta casa, solo mi palabra y la suya cuentan. No quiero ver a nadie faltándole al respeto. Me quedé un poco sorprendido. Mis gustos podían investigarse, eso lo entendía. Pero que supiera incluso mi pequeña costumbre de comer bocadillos, eso sí que me tomó por sorpresa. Además, solo había escuchado esta parte. ¿Quién sabe cuánto más habría dicho antes? Ese tono no se parecía en nada al que usaba conmigo. Era firme, autoritario, imposible de cuestionar. Me acerqué a él todavía algo aturdido.
En cuanto notó mi presencia, cambió al instante y volvió a ser el de siempre. Cariño, ya bajaste. ¿Tienes hambre? Ya les pedí que prepararan la comida. Estará lista enseguida. No sabía por qué, pero los empleados a un lado tenían expresiones como si hubieran visto algo imposible. Yo, en cambio, solo tenía la cabeza llena de preguntas. Empezaba a no tener claro cuál de esas facetas era la verdadera. Al mediodía, el sol me dejó medio adormecido. Entre el sueño y la vigilia, sentí un cuerpo acercarse al mío. Al abrir los ojos, vi una cabeza de cabello suave y despeinado. Sin pensarlo, levanté la mano y le acaricié el pelo. Octavio me miró y habló con tono apenado. Lo siento, te desperté. Negué con la cabeza. No pasa nada, no estaba dormido del todo. Apoyó la cabeza contra mi pecho, frotándose con suavidad, como un gato que busca atención. No pude evitar sonreír. ¿Te gusta tanto aprovecharte de mí? Su voz sonó baja y sincera. Es porque me gustas mucho. Hoy en la oficina no podía dejar de pensar en ti. De verdad quería sentir tu presencia. De inmediato me sentí un poco incómodo. Pero él siguió, con ese tono suplicante que siempre usaba conmigo. Cariño, ¿podrías compartirme un poco de tu aroma? Siento que ya no aguanto más. Ahora el que estaba a punto de perder la cabeza era yo. No pude negarme y cedí un poco. Él se acercó de inmediato, apoyando la cabeza cerca de mi cuello, como si encontrara allí una calma largamente buscada. En ese momento, sin venir a cuento, recordé la expresión que había tenido frente a los empleados por la mañana. Sacudí la cabeza suavemente. Da igual. Mientras se esfuerce tanto por mí, eso era suficiente. Con el tiempo, me di cuenta de que Octavio me conocía mucho mejor de lo que imaginaba. Por ejemplo, sabía exactamente cómo hacerme sonreír. Cada vez que llegaba a casa, se quedaba pegado a mí, siguiéndome a todas partes. Hiciera lo que hiciera, siempre decía que yo era increíble. A veces me daba tanta vergüenza que intentaba rebatirlo. Entonces él me miraba muy serio y decía, pero es que de verdad eres increíble. Cada día lograba sorprenderme. Por lo general, yo me dormía temprano. Cuando él terminaba sus asuntos, se las arreglaba para subirse a la cama de la forma más torpe posible, levantando un poco la manta y deslizándose con cuidado. Cuando abría los ojos, siempre encontraba esa misma cabeza apoyada contra mi pecho. A veces incluso me pedía, con expresión lastimera, que le compartiera un poco más de mi aroma. ¿En serio? ¿Quién de los dos se suponía que era el Omega? Después de vivir juntos un tiempo, noté algo más. Su aspecto había mejorado bastante. Aunque seguía teniendo la piel muy clara, su cuerpo se veía fuerte y saludable. Su rostro era delicado, casi como el de una belleza refinada, pero su complexión no tenía nada de frágil. En más de una ocasión, al mirar mi propio cuerpo sin señales de ejercicio, me pregunté quién de los dos era realmente el delicado. Un día, Octavio dijo de repente que quería llevarme a un banquete. Desde que llegamos, no soltó mi brazo ni un segundo, como si temiera que desapareciera. Cada vez que se encontraba con alguien, sonreía y decía, «Este es mi esposo». No sabía por qué, pero después de ver su sonrisa, los demás parecían inquietos, casi tensos. Cuando lo halagaban, daba la impresión de que lo hacían a la fuerza. Eso me dejó bastante confundido. A mitad del evento, quise ir al baño. Octavio insistió en acompañarme. Al imaginar la escena, me pareció demasiado parecida a dos niños yendo juntos al baño, así que me negué con firmeza. No tuvo más remedio que dejarme ir, aunque claramente no le hacía ninguna gracia. En voz baja, dijo con tono suplicante, «¿Entonces vuelve rápido? ¿Sí?» Sonreí con resignación y le aseguré, «Está bien, no tardaré». Salí del baño rápidamente, sacudiendo un poco las manos, y empecé a buscar a Octavio. No había avanzado ni unos pasos cuando un alfa de mediana edad, claramente pasado de copas, me bloqueó el camino. El cabello parecía endurecido por una cantidad exagerada de gel, y su expresión era descuidada. Con un tono poco apropiado, dijo, «Oye, bonito, ¿viniste solo?» Sentí un escalofrío inmediato. Había demasiada gente alrededor y no quería causar una escena, así que contuve la molestia y respondí con calma, «He venido con mi pareja». Intenté pasar a su lado, pero él pareció pensar que solo era una excusa. Me sujetó del brazo y siguió hablando sin parar. «Si me fijé en ti, es porque tienes algo especial. ¿Sabes quién soy yo?» Apreté los dientes, intentando controlar el impulso de reaccionar. Justo en ese momento, alguien sujetó con firmeza su muñeca. La presión fue suficiente para que el hombre soltara un grito ahogado. Iba a enfadarse, pero al levantar la vista y reconocer a la persona frente a él,
se quedó completamente pálido y cayó al suelo. Era Octavio. Su expresión era fría, y la ira en su mirada era imposible de ignorar. Incluso a mí me recorrió un escalofrío. Como si notara mi reacción, curvó ligeramente los labios en una sonrisa que, de algún modo, resultaba aún más inquietante. Las personas alrededor bajaron la voz de inmediato. ¿Qué está pasando? Parece que ese tipo se pasó de la raya con la pareja de Octavio. Mira su cara, esto no va a acabar bien. El hombre, al escuchar los murmullos, empezó a temblar. Señor Octavio, no fue mi intención, fui un idiota. Por favor, sea indulgente conmigo. Octavio mantuvo la sonrisa mientras hacía una seña para que lo levantaran. Su voz era tranquila, pero helada. No he dicho que vaya a hacerte daño. No quiero asustar a mi esposo. Discúlpate con él. Después, hablaremos con calma. Algunos entendieron de inmediato lo que eso significaba. Parece que Octavio se encargará de esto más tarde, susurró alguien. El hombre no dejó de disculparse conmigo, completamente descompuesto. Octavio observaba la escena en silencio, sin perder la sonrisa. Esa faceta suya me resultó extraña, demasiado. No pude seguir mirando y pedí que se detuviera. Pronto, el hombre fue escoltado fuera. Octavio me rodeó con los brazos y dio unas suaves palmadas en mi espalda. Cariño, te asusté, no te preocupes. No volverá a molestarte. Tenía la garganta cerrada. Quise decir algo, pero al final no dije nada. Esa noche, Octavio no volvió a la cama. Antes de salir, me dijo que descansara bien. No sé por qué, pero una sensación extraña no me dejaba tranquilo. Al final, decidí seguirlo en silencio. No fue lejos. En un rincón apartado del gran jardín trasero, vi a varias personas de seguridad reteniendo al hombre del banquete. Octavio se puso unos guantes y le dio unas leves palmadas en la mejilla. Su voz era tan fría como el hielo. ¿De verdad no sabías quién era mi esposo? ¿Ahora ya lo recuerdas bien? El hombre asintió sin parar. Octavio continuó, con tono indiferente. Hay lecciones que solo se aprenden cuando las consecuencias son reales. Espero que esto te sirva para no equivocarte otra vez. El hombre rompió a suplicar. Lo entiendo, de verdad lo entiendo. Si hubiera sabido quién era para usted, jamás me habría atrevido. Solución, esa palabra me dejó confundido. Octavio respondió con calma. Tus palabras no suenan muy convincentes. No pude soportarlo más. Salí de mi escondite, lo sujeté del brazo y grité. Basta, Octavio, detente ahora mismo. Mi aparición lo tomó por sorpresa. Soltó la mano del hombre, se quitó los guantes y los arrojó a un lado. Cuando volvió a hablar, su tono era suave, completamente distinto al de antes. Hace frío por la noche. ¿Por qué saliste? Solo estaba resolviendo algo menor. Ya iba a volver. Menor. Intentó abrazarme, pero yo me aparté con enfado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo inquietante. Quizá nunca lo había conocido de verdad. Lo miré fijamente a los ojos y pregunté. Él dijo que yo soy tu solución. ¿Qué significa eso? Octavio guardó silencio. Tras unos segundos, me sujetó del brazo, intentando cambiar de tema. Volvamos a casa primero. Me solté con brusquedad. No me iré sin una explicación. Si tú no hablas, le preguntaré a él. Su mirada se volvió más oscura. La rabia me subió de golpe. Me aparté de él y caminé hacia el otro hombre. El hombre bajó la cabeza, claramente consciente de que había causado problemas. Tenía los labios apretados, sin atreverse a mirarme. Le levanté el mentón con firmeza. Esto no puedes ocultármelo para siempre. Si hablas ahora, quizá pueda ayudarte. Si no, no puedo garantizar qué pasará después. En realidad, aunque no dijera nada, pensaba ayudarlo. Resolver las cosas con violencia nunca fue una opción para mí. Dudó. Miró a Octavio de reojo y se estremeció. Cuando giré la cabeza, vi la expresión de Octavio, fría, peligrosa. Lo fulminé con la mirada. De inmediato, él suavizó su expresión. El hombre tragó saliva y habló con voz temblorosa. Octavio tiene una condición desde que nació. No puede percibir correctamente las feromonas de omegas con baja compatibilidad, y durante sus periodos más sensibles solo puede recurrir a medicación que daña su cuerpo. Pero la compatibilidad entre usted y él es del 100%. Dicho de forma simple, usted es la mejor solución para él. Sentí una mezcla extraña en el pecho. No estaba enfadado, pero sí dolido. ¿Por qué no me lo había dicho todo desde el principio? Yo habría entendido. Bastaba con que me lo pidiera. Feromonas, abrazos, cercanía. Yo no le habría negado nada. Entonces, ¿por qué seguir escondiéndose?
¿Aún no confiaba en mí? Me giré hacia Octavio. Déjalo ir. A regañadientes, hizo una señal para que lo soltaran. El hombre no perdió un segundo, salió corriendo sin mirar atrás. Octavio me miró, como si quisiera decir algo. No le di la oportunidad. Lo tomé del brazo y lo llevé de vuelta a la casa. Me siguió en silencio, como un niño que sabe que ha hecho algo mal. Nada más entrar, lo solté. Intentó detenerme, pero subí las escaleras sin volver la cabeza. Cariño, escúchame, me siguió apresurado. No quise ocultártelo. Me giré, entre molesto y cansado. ¿Crees que solo me enfada eso? Dices conocerme tan bien, pero yo ni siquiera sé quién eres realmente. ¿Cuál es el verdadero tú? ¿Todo fue una fachada para mantenerme a tu lado? Guardó silencio. Cuando estaba a punto de perder la paciencia, habló. No necesitas saberlo todo. Solo tienes que saber que siempre te trataré bien. Sí, he fingido cosas, pero no fue solo por mi condición. De verdad me gustas. Confía en mí. Solté una risa fría. Octavio, ¿no estás cansado? No necesito que finjas nada. Si ni siquiera estás dispuesto a abrirme tu corazón, ¿cómo esperas que confíe? Dicho eso, caminé más rápido. Entré al dormitorio, cerré la puerta con fuerza y la aseguré. Si de verdad me quiere, si de verdad le importo, solo necesito que sea sincero conmigo. Entonces, no volveré a reprocharle nada. Pasaron varios días sin que hablara con Octavio. Tal vez por culpa, él tampoco vino a buscarme. Acostumbrado a dormir entre sus brazos, esas noches sin él me costó conciliar el sueño. Durante las comidas, lo observaba en silencio. Parecía estar planeando algo. Una vez lo oí hablar por teléfono, mencionando algo sobre distribución de bienes. No escuché con claridad, pero mi inquietud creció. ¿Y si lo había empujado demasiado? ¿Y si pensaba en divorciarse? No quería eso. Solo quería que me mostrara su verdadero yo. No aguanté más y pregunté con cautela. Oye, ¿alguna vez has pensado en divorciarte? Levantó la mirada con calma. No, nunca lo he pensado, de verdad. Terminó de comer, se limpió los labios y se levantó. Me voy a la empresa. No dijo nada más. Frío, distante. Quizás simplemente no quería que lo conociera. Cada vez que intentaba acercarme a su interior, se cerraba como un erizo, cubierto de espinas. Pero yo nunca quise hacerle daño, y mucho menos abandonarlo. Ese día, después de que Octavio salió de casa, noté una llave en el suelo. No parecía ser la llave de la puerta principal. De repente recordé algo. Cuando había estado curioseando por la casa, en el tercer piso había una habitación cerrada con llave. Sabía que no era del todo correcto, pero aún así subí en silencio para probar. Introduje la llave en la cerradura. La puerta se abrió. Entré despacio, encontré el interruptor y encendí la luz. La habitación se iluminó, y la escena frente a mí me dejó inmóvil. Ropa que yo había tirado, plumas que había perdido, objetos que ya ni recordaba. Muchos de ellos estaban allí. En las paredes había fotografías y papeles sujetos con chinches. Me acerqué, y me quedé aún más sorprendido. Eran fotos mías, desde la secundaria. Había una donde discutía con amigos, de camino a casa, me escondía para llorar en silencio. Al lado, una anotación escrita a mano. Este es el antídoto que mamá encontró para mí. ¿De verdad podrá ayudarme? Se ve tan triste, tan frágil. Será mejor que mamá no intervenga. Otra foto era de la preparatoria, cuando gané un concurso de redacción y subí al escenario a recibir el premio. Al lado decía, cuarto año observándolo. Hoy sonrió con tanta felicidad. ¿De verdad algo así puede hacerlo tan feliz? No lo entiendo, pero si él está feliz, yo también lo estoy. Luego había una foto de la universidad. Mi primera cita, cuando me enamoré por primera vez. Las notas esta vez estaban escritas en rojo, con una caligrafía desordenada. Odio verlo con otra persona. Mamá dice que es porque me importa demasiado y no quiero que pertenezca a nadie más. Creo que tiene razón. Él solo puede ser mío. De pronto lo recordé. Esa relación apenas duró 3 días antes de que la otra persona pidiera terminar. Yo pensé que el problema era yo. Ahora, viéndolo así, probablemente Octavio tuvo algo que ver. La emoción era difícil de describir. La foto más reciente era del año pasado. Yo estaba borracho, en cuclillas junto a la puerta de casa, haciendo un escándalo absurdo. La anotación era breve. Tonto. Encontré un bolígrafo en la habitación y escribí al lado. El tonto eres tú. Llevaba al menos 10 años observándome. Molesto en silencio. Celoso en secreto. Le importaba tanto. Y aún así,
Estos días fingía como si nada. Dejé el bolígrafo a un lado. Al girarme, casi me da un sobresalto. Octavio estaba detrás de mí. No había escuchado ni un solo paso. Por primera vez, me sentí nervioso. ¿Cuándo volviste? No respondió de inmediato. Solo dijo, sin contexto. Ahora ya conoces al verdadero yo. Me quedé inmóvil. Continuó. Soy extremo, celoso, incapaz de comprender del todo las emociones ajenas. Mi día a día consiste en fingir ser una persona normal. Ese soy yo. Ahora lo sabes. Entonces lo entendí. Nada había sido un error. Había dejado que yo viera lo del jardín. Había olvidado la llave a propósito. No era que no quisiera que lo conociera. Era su manera de ponerme a prueba. Si yo podía aceptarlo, se abriría por completo. Si no, también tendría un plan. Sentí un escalofrío. Era demasiado inteligente. Tal vez, si hubiera descubierto esta habitación antes, habría sentido miedo. Pero ahora, me sentía extrañamente tranquilo, incluso emocionado. Él me había conocido mucho antes de lo que yo imaginaba, y se había preocupado por mí mucho más de lo que pensé. Lo miré y solté una pequeña risa. ¿Eso es todo? Pensé que sería algo mucho más grave. ¿No eres un poco cobarde? Me miró con sorpresa. Luego habló en voz baja. ¿Soy alguien extraño? ¿No te da miedo? Me reí y lo regañé. Tonto. Le devolví la palabra que había usado para mí. Octavio parecía aún más confundido. Continué. ¿Sabes que en realidad eres muy adorable? Claro que no tengo miedo. Me gusta que te importo, que te pongas nervioso por mí. Puedes ser un poco más atrevido. Mientras actúes así, con solo que me pidas algo con cariño, se me olvida todo. Dicho eso, lo dejé allí, completamente aturdido, y bajé las escaleras. Durante el día salí a divertirme un poco. Por la noche, cuando regresé a casa y me preparaba para dormir, noté algo extraño. La manta estaba abultada. La levanté con curiosidad, y me quedé inmóvil. Octavio estaba ahí dentro. Llevaba el pijama un poco desordenado, el cabello suave y esponjado, y los ojos ligeramente húmedos. Me miró con cautela, luego apretó los labios y cerró los ojos, como si estuviera esperando algo. No pude evitar sonreír. ¿Estás intentando usar una estrategia bonita? Negó con la cabeza y explicó en voz baja. No, no es eso. Es solo que, tenía muchas ganas de sentir tu presencia. Como no estabas en casa, pensé que quizá la cama conservaría un poco de ti. Lo siento, me quedé sin palabras por un momento. La verdad es que, si me hubiera llamado, aunque estuviera exhausto, habría vuelto de inmediato. Pasó un rato. Tal vez al notar que no decía nada, abrió los ojos de nuevo. Tomó mi mano con cuidado y dejó un beso muy suave en el dorso. Luego susurró, con una voz casi suplicante. Amor, me equivoqué. Prometo no ocultarte nada nunca más. Si necesito algo, te lo pediré con sinceridad. Perdóname, ¿sí? Me quedé rígido, con el rostro ligeramente encendido. En realidad, ya lo había perdonado hacía tiempo. Solo añadí una condición. Entonces, controla mejor tus emociones. No actúes por impulso. Cualquier cosa, primero háblala conmigo. Asintió rápidamente. Luego preguntó con cautela. Entonces, ¿ya me perdonaste? Giré el rostro a propósito. No lo sé. Se puso nervioso y me atrajo hacia él. Caí sobre la cama, envuelto en su abrazo. Ese día estaba demasiado alterado, dijo. Al verte incómodo, perdí la calma. Pero de verdad quiero cambiar. Sin ti, mi mundo es vacío. Durante todos estos años, tú has sido mi motor. Amor, por favor. Ya no pude resistir más. Está bien, ya no estoy molesto. Solo entonces pareció tranquilizarse. Apoyó la frente cerca de mi cuello, respirando con calma. Noté cómo el cansancio se apoderaba de mí. Descansa, murmuró. Yo me encargo. A la mañana siguiente, desperté aún algo agotado. Octavio estaba a mi lado, cuidándome con paciencia, limpiando con una toalla tibia las marcas del llanto que ni yo había notado. Lo siento, repetía en voz baja. A veces no sé medir mis emociones. Me dio un poco de vergüenza. Ya, no digas más, susurré. Asintió y guardó silencio. Siguió cuidándome con delicadeza, hasta que volví a quedarme dormido. Cuando desperté otra vez, me sentía mucho mejor. Bajé las escaleras para buscar algo de comer. Octavio estaba en la cocina, yendo y viniendo. Colocó los platos sobre la mesa, al verme, sonrió. Amor, ya despertaste. Debes tener hambre.
Ven, siéntate. Sentí el corazón cálido. Antes de comer, me acerqué y dejé un beso suave en su mejilla. Se quedó desconcertado. Amor, ¿qué pasa? Negué con la cabeza. Nada. Solo pensé, en silencio, que me gustaba demasiado. Y que quería quedarme a su lado para siempre. Esta historia no es un romance BL común. Es una historia sobre control, dependencia, y el límite difuso entre protección y posesión. Octavio parece frágil, dócil, casi inofensivo, pero cuanto más avanza la trama, más claro queda algo inquietante. Su ternura no nace de la debilidad, sino de una obsesión cuidadosamente contenida. Lo más brillante del relato es este contraste. Frente a Elías, Octavio es suave, inseguro, necesitado. Pero cuando Elías no está, aparece otro Octavio, frío, autoritario, absolutamente dominante. La historia no romantiza esta dualidad, al contrario, la expone con claridad, y obliga al lector a preguntarse, ¿hasta qué punto el amor justifica el control? Elías es un personaje especialmente interesante, no es ingenuo, percibe el peligro, duda, se enfada, pero decide mirar de frente la verdad, en lugar de huir de ella. Quizá el punto más discutible del texto es que la reconciliación llega con relativa rapidez. En la vida real, aceptar algo así requiere mucho más tiempo y límites muy claros. Aún así, el núcleo del mensaje es potente. Amar no es poseer, y proteger no significa decidir por el otro. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Elías tomó la decisión correcta? ¿El amor de Octavio es devoción o una forma elegante de control? Te leo en los comentarios.